Y creo que la prédica, aunque no fue seleccionada con ese interés, pues viene a ser el reflejo de lo que la iglesia está sintiendo. El gozo. Pero con frecuencia tú cometes el error de poner tu corazón en las cosas materiales cuando éstas en realidad se pierden, entonces te llenan de tristeza. Yo creo firmemente que Dios te quiere bendecir, pero Él no desea que ames sus bendiciones, sino que lo ames a Él por lo que es. La fuente del gozo es Él mismo. Y si Él está contigo, pues tienes la plena certeza de que todo va a terminar bien. Vas a poder apreciar cada día lo que el Señor hace y está haciendo contigo. En el Antiguo Testamento el gozo es sinónimo de bienestar, de regocijo. Es una palabra acompañada por un sentido de honestidad y de rectitud. Y en el Nuevo Testamento el gozo significa, además, alegría, deleite, complacencia. Pero es un estado no condicionado. No está atado a ningún agente externo. Es algo que el Señor produce en ti, dentro de ti. La condición de estar gozoso es deseable, pues a todo nivel. De ahí la importancia de saber cómo viene el gozo. Ese gozo que es de Dios. Y la prédica de hoy titula: Tu gozo viene del Señor. El punto número 1. El gozo es Dios mismo. En 1 Tesalonicenses 5, del 14 al 18, dice: Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Puedes entender mejor lo que significa exactamente estar con gozo siempre cuando lees el contexto de este mandamiento del Señor. La intención de Pablo era exhortar y consolar a los creyentes de Tesalónica. Era animarles a vivir de una manera que agrade a Dios, instarles a estar preparados siempre para el regreso de Cristo. Y cuando descubres cómo piensa Dios y se manifiesta, entonces sabes, como cristiano, que puedes regocijarte, incluso en medio de las pruebas y de los sufrimientos. Eso es algo que no todos podemos ver en los demás. Es algo que antes de conocer al Señor, nosotros lo sufríamos. Porque teníamos gozo por situaciones que pasaban en nuestra vida, por razones que hacían que tengamos gozo. Y en realidad estábamos hablando más que de gozo, de alegría, de repente de tranquilidad, de un poco de sosiego, que se acabó el problema y empieza un poquito de calma hasta que venga el siguiente nivel. Pero el gozo del Señor es algo que te permite ser distinto, ser diferente, estar en un estado único. Mira lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, es nosotros mirando a Jesús, el autor y consumador de la fe, quien, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Tú puedes pensar, ¿no es cierto?, que alguien pueda decir y afirmar: el Señor Jesús allá en la cruz tenía gozo. Y dice, pero no, nunca lo hemos visto riendo, digamos, no estaba ahí pegándole carcajadas en el momento del sufrimiento. El gozo no representa ese tipo de manifestaciones. Él tenía el gozo de saber que se estaba cumpliendo lo que el Padre había prometido. Él sabía
que su cuerpo, su vida estaba siendo usada por Dios y eso le producía gozo. Él sabía que con esa acción que estaba tomando, el sacrificio de su cuerpo en la cruz, estaba concluyendo la vida de pecado para todos aquellos que creerían en él. Por eso él pudo con gozo decir, antes de entregar su espíritu, la obra está consumada. Por eso, el gozo que él tenía, ¿no es cierto? Lo dice Hebreos, despreciando la vergüenza, soportó el gozo de estar en la cruz y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Decir, he concluido, he acabado mi tarea, la he hecho exactamente como debía ser, ahora me siento en el lugar que el Padre ha destinado para mí. Eso produce gozo. No podemos esperar que haya gozo en cada circunstancia de tu vida si Dios no está contigo. No podemos esperar que tú tengas gozo en circunstancias muy complicadas si el Espíritu Santo no te guía a hacerlo. Nosotros podemos esperar que tengas gozo aún en medio de grandes dificultades, de dificultades promovidas por las enfermedades, por las deudas, por los juicios, por las sinsabores, personas que no te quieren. Todo ello, tú puedes aún, en medio de todas esas dificultades, tener gozo. Jesús muestra que el sufrimiento precede a la gloria. Y su sufrimiento y su resurrección, pues han asegurado un futuro gozoso para todos los que hemos sido redimidos. ¿Por qué? Porque Dios mismo es el gozo del cristiano. Vivir en gozo es fruto del Espíritu Santo. ¿Te acuerdan de Gálatas 5:22? Siempre que estás lleno del Espíritu de Dios, este hace que te regocijes. Entonces, tú que eres cristiano, tú que has sentido gozo en tu vida, si hoy, este día, o estos días pasados, has tenido dificultades en tener tranquilidad, paz, sosiego, estás mirando las cosas como con nebulosa, detrás de un vidrio ahumado, fíjate cómo está tu relación con el Señor. ¿Cuánto de la llenura del Espíritu Santo está llenando tu vida? Dice en Romanos 8, 37 al 39. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores. En medio de todas estas dificultades somos más que vencedores. Y por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si te das cuenta, absolutamente no hay nada. Ni siquiera tú mismo eres capaz de separarte del Señor. Y dirás, sí, pero es que a veces peco, a veces tengo una vida desordenada, me olvido del Señor. Sí, seguramente que sí, pero Él está pendiente de ti. Y yo estoy convencido de que así como hemos orado, pensando en que hay muchos desde la jornada anterior que han sido invitados a venir a la iglesia y que van a seguir siendo invitados a venir a la iglesia, no es un deseo y un anhelo nuestro. Es algo que Dios está haciendo. Y cuando eso acontezca, cuando el Señor te haya traído y tú te quedes, como suelo yo decir en un término muy coloquial, cuando prendas gajo, ¿no es cierto? Entonces sentirás gozo. Sabrás que Él fue el que se fijó en ti y no fuiste tú. Y no fuiste tú la persona que dijo, ya, yo quiero ir por allá, porque eso creo me conviene. Nosotros no sabemos lo que nos conviene. Nosotros siempre estamos haciendo cosas que son esforzadas e inútiles. Aquí nosotros podemos confiar en que el Señor está obrando y está trayendo a su pueblo, aún sin que ni siquiera Él mismo lo sepa. Puedes tener gozo siempre. Gracias a esa salvación.
¿Y por qué? Porque además esa salvación nada ni nadie puede quitarte. Puedes regocijarte inclusive en la persecución, porque las promesas de Dios son firmes y se cumplen. Solamente vean un ejemplo, ¿no es cierto? Los apóstoles fueron arrestados, azotados por predicar en el nombre de Cristo. Y a pesar de esta circunstancia, dice la Escritura que aún allí ellos estaban con gozo. Otra vez, no dice la Escritura que ellos estaban riendo, que estaban haciendo chistes y que lo tomaban a broma lo que les estaba pasando. Lo tomaban muy en serio. Y tan en serio, miren ustedes, que lo tomaron, que dice Hechos 5, 41 al 42. Los apóstoles, pues, salieron de la presencia del concilio, después de haber sido arrestados, apaleados, abofeteados, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Estaban gozándose de que los hayan considerado cristianos. ¿Cuánta gente de nuestro entorno conocemos que sí, estos cristianos son un asco? Y mira y dice, sí, de repente son un asco, ¿no es cierto? Y no reconoce su propia condición. Y dice, a ver, ¿quiénes son cristianos? Y dicen, cuidado, me corten la mano, mejor no la levanto, ¿no es cierto? Entonces, dudan. Estos no, se sentían felices de que les hayan considerado cristianos. Estaban contentos de haber sido reconocidos como hijos privilegiados de Dios. ¿Y cuál era la consecuencia de esto? Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús como el Cristo. Es decir, no solamente habían sido reconocidos como cristianos, sino que ahora iban e influían en otras personas para que ellas también pudieran ser considerados de ese mismo modo. Eso les daba la posibilidad de que muchos vieran una perspectiva eterna, que en esta vida sí vamos a disfrutar del gozo del Señor, pero en la eternidad será mucho mejor. Y eso sí trae un gozo mayor. Y seguro estos discípulos estaban recordando las enseñanzas que Jesús dio en el monte. Y se acuerdan cómo está reflejado en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 11 y 12. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. ¿Cuántas veces ha habido que vienen a quejarse donde mí y me dicen, pastor, pero es que mire, me está fallando, y eso que es cristiana? Yo digo, ¿pero y qué tiene que ver? Puede fallar como todos, puede tener dificultades como todos, puede estar en algún inconveniente como todos. La condición es que esa persona no deja de tener gozo de estar en un lugar privilegiado, en un lugar único. Y dice, regocíjense, alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. No aquí. Aquí no, aquí vas a pasar dificultades, aquí vas a tener problemas, aquí no vas a poder hacer lo que quisieras. Pero allá en los cielos, la recompensa va a ser enorme. Porque así persiguieron a los profetas que antes fueron, antes de ustedes. Es decir, esto no es una cosa nueva, no es algo reciente. Todas las personas que estamos de alguna manera obrando en el ministerio que el Señor nos ha dado, pues vamos a ser observados plenamente y precisamente cuestionados por las personas que ni siquiera conocen al Señor. Ahora, la pregunta puede ser, ¿cómo voy a regocijarme siempre sabiendo que Dios está lejos? Y el apóstol Pablo escribe en Romanos, pues dice, Él no está lejos, está pendiente de ti y
y te ayuda en todo. Él está mirando cada detalle de tu vida para ver que lo que suceda sea bueno para ti. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Así que si empiezas a quejarte de que ay, este frío, este calor, o que la situación y ya va a haber elecciones y empiezas con esas preocupaciones del mundo, debes recordar esta expresión que dice Pablo, y te dice, ¿sabes qué? Todo lo que Dios hace es para tu bien. Para que aprendas, para que entiendas, para que salgas, para que apures, para que sufras un poco, pero es siempre para tu bien. Jamás será para atormentarte, para castigarte, para hacerte sentir miserable. Te sientes miserable por lo que haces, pero Él no hace nada para que tú te sientas miserable. Él hace todo para que las cosas ayuden en tu crecimiento espiritual. Y tu gozo también es que un día vas a habitar en la Nueva Jerusalén. Y ahí sí, verás al Señor cara a cara. Y ahí sí vas a vivir lo que Él magnifica como un día eterno. Es decir, claridad constante. No habrá nunca más sombras, dudas, dolor, ni pena. Y dice en Apocalipsis 3, del 12 al 13, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tu gozo está en lo que el Señor ha hecho, está haciendo y va a hacer por ti en el futuro, sin que tomes en cuenta las circunstancias o los sentimientos o las cosas que suceden. El salmista escribió el Salmo 62, versos 6 al 7. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio. Nunca seré sacudido. No te produce gozo saber que Él es tu protección, que Él está cuidando de ti, que Él es algo inexpugnable para todos, y ahí estás tú. En Dios descansan mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. O sea, cada vez que yo puedo confiar en Dios, puedo acercarme a un lugar completamente seguro, un lugar en el que estoy protegido, un lugar en el que encuentro descanso. Y puedo, sin lugar a dudas, hallar gozo en ello. Tu descanso está en el Señor. Él es tu roca, fuerte y firme. Es la razón suficiente para que te regocijes. La Biblia enseña que la fuente de gozo es Dios mismo. En el Salmo 43, 4 al 5 dice: entonces llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. ¿No te has levantado alguna vez compungido, atribulado, triste, y no sabes ni siquiera por qué es? Y de repente, si pudieras hablarle a tu alma de Dios: ¿qué pasa, pues, alma mía? ¿Qué tienes? ¿Por qué te estás acongojando? ¿Por qué te has levantado hoy día con depre? ¿Qué ha acontecido contigo, alma? ¿Por qué estás así? Y entonces puedes decir: espera en Dios. Espera en Dios. A Él vamos a alabarlo. A Él le vamos a rendir todo el honor y toda la gloria. ¿Y cómo lo vamos a hacer?
pues vamos a entrar en el altar de Dios y vamos a alabar al Señor. ¿Eso quiere decir que vas a ir a la iglesia? No, porque eso sería solamente para los domingos. En ese momento tú entras en el altar porque el Señor ha abierto la puerta. Él ha retirado la cortina que había. Él ha quitado todos los impedimentos para que tú te puedas acercar libremente delante de la presencia de Dios. Y entonces puedes entrar con gozo al altar de Él. Eso significa que ante la tristeza, la soledad, la depresión, pues puedes acudir a la presencia de Dios. Y allí tu gozo va a ser renovado por su poder. Puedes confiar en que Él te va a transformar y te va a dar una nueva manera de encarar la situación. Fácilmente tú podrás ver que Dios obra en tu vida dándote gozo. Considera nomás cómo fue la situación de nuestro Señor Jesucristo. En su vida terrenal tuvo una sólida comunión con el Padre. Él no dejaba de tener comunión nunca. Cada día era fortalecido para poder obrar en la voluntad del Padre. Y no había necesidad de queja ni murmuración. ¿Por qué? Porque Dios mismo era su gozo y su fortaleza. Aún frente a las adversidades, aún en los momentos más difíciles de su vida. ¿Y cuál fue el momento más difícil? El sacrificio en la cruz. Aún en ese momento, Él estaba con gozo, porque sabía que Dios estaba avalando todo lo que Él hacía. Y el salmista escribe: entonces llegaré al altar de Dios. El altar era un lugar donde se ofrecían sacrificios a Dios, pero era como un acto de adoración y de alabanza. En la actualidad, el altar es más simbólico. Representa ese lugar donde puedes acercarte a Dios en oración y adoración. Ese es el altar. Hay muchos que yo, al menos en el inicio de mi vida cristiana, he escuchado decir: ¿no tienes un altar en tu casa? Yo me imaginaba, pues, ¿no es cierto?, que había que hacer una piedra de piedras, armar algo, tendría que formar una cosa y poner una cruz, no sé qué tendría que hacer para tener un altar. Y claro, no preguntaba para no quedar de opa, pero cuando entendí la palabra de Dios, comprendí que no necesito hacer nada en mi casa, excepto humillarme delante de Él, arrodillarme y decirle: me presento delante de ti, Señor, porque tú estás aquí. Es maravilloso pensar que en tu casa, en ese lugar donde a veces tienes líos, conflictos, a veces tienes dificultades, o tienes alegrías y buenos momentos, en ese lugar está el Señor. Y que tú puedes arrodillarte en cualquier estado en el que estés para poder recibir gracia de Él. No puedes pensar que el gozo que Él te va a dar no lo puede dar nadie. Para mí, la primera vez que sentí verdadero gozo fue cuando estaba en una gran dificultad y me arrodillé a orar al Señor y le pedí que Él me diera fortaleza, que me diera comprensión de la situación, que me diera entendimiento. Todo eso lo había aprendido de hermanos que me habían enseñado a orar. Y cuando terminé de orar, me levanté y estaba como si me hubiesen quitado un elefante de encima, con gozo. Y claro, mi lógica me dice: ¿pero qué se ha arreglado? ¿Acaso se ha arreglado? O sea, ya no hay el conflicto, ya no hay el lío, ya no tienes dificultad. No, nada se ha arreglado afuera, se ha arreglado dentro de mí. Y tengo gozo, y puedo gozarme, y puedo estar en paz. Cada domingo debía ser día de gozo. ¿Por qué? Porque vienes a presentarte delante del Señor, ante el altar, y alabar su santo nombre. Y al buscar a Dios, pues tienes gozo y paz.
Pero esos son más profundos que una felicidad temporal que puedes encontrar en el mundo. Hay mucha gente que le pregunta, ¿qué te haría feliz? Y empiezan a enumerar y es una cadena, esto y esto y esto más, y nunca acaba. Y cuando dice a un cristiano, ¿qué te hace feliz? Estar en la presencia del Señor. Eso es suficiente para mí. Así que en lugar de depender de las circunstancias externas, la alegría y el gozo de Dios son internos y eternos. Y cuando te enfocas en adorar a Dios, tus preocupaciones, tus temores disminuyen. ¿Por qué? Porque Él produce en ti el gozo suficiente. Y dice el salmista, al son de la lira te alabaré. La adoración y la alabanza son importantes si deseas vivir con propósito y significado. Alabar y adorar a Dios te puede hacer encontrar la paz y el gozo que necesitas para enfrentar todos los desafíos de la vida. Porque la adoración no tiene que ser una experiencia formal en un lugar de culto. No se limita a un acto circunstancial. La adoración debe ser un acto de gratitud y alabanza a Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Ya lo decían en el libro de Deuteronomio. En el capítulo 26, verso 10, dirás, ahora yo he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. ¿Será que tú puedes reconocer que todo lo que viene para ti proviene de Dios? Si eso pasa en tu vida, tu sueldo, tu familia, el lugar donde vives, el lugar donde trabajas, el lugar donde te congregas, las personas con las que te relacionas, los ingresos que tienes, todo proviene de Dios. Y si tú eres capaz de reconocer eso, pues vas a disfrutar el estar en tu casa, en el trabajo, en la iglesia y en todas partes. Porque vas a decir, tú has traído esto para mí y esto es gozo. Y claro, ahorita la mente dice, ay sí, pero ¿te acuerdas del hermano fastidioso, de la hermana que cargó? Eso me ayuda a mí a ser más generoso en amor, a ser más comprensivo conmigo mismo. Yo por fin puedo entenderme de que soy un tipo también fastidioso, cargoso, egoísta. ¿Y saben qué? Muchos me aguantan. Es más, me quieren. Y yo, pues puedo hacer eso mismo con los demás. ¿Puedo aguantarles? No, aceptarlos, amarlos, quererlos. Y querer compartir todos los días con ellos. Cuando te acercas al altar de Dios, es cuando reconoces que necesitas de Dios en tu vida, cuando necesitas sentido y dirección. Puedes orar y buscar a Dios en cada momento de tu vida y encontrar la alegría y el gozo que solamente Él puede darte. Hay muchos que andan viviendo con las inseguridades, qué será, dónde habrá, cómo pasará y cómo vendrá. ¿Será esto verdad? ¿Será mentira? Ya dudo de todo. Eso es porque no tienes gozo, porque no tienes a Dios en tu corazón. ¿Cómo podrías estar con gozo cuando las cosas no suceden como quisieras que sean para tener paz y tranquilidad? ¿Cómo podrías decir, esto, caramba, no hubiese querido que sea así? Esto si hubiese sido de otro modo, si tal vez mi decisión hubiese sido diferente. Mira el relato de Juan 11, 21 al 22. Es mucho más amplio, pero solamente te traigo la parte central. Y Marta dijo a Jesús, Señor, Marta me encanta, ¿sí? Porque se parece a muchos que estamos aquí ahorita. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, si no se hubiese dado la situación de que tú estuvieras tan lejos y estuvieras presente aquí, la cosa sería distinta.
si las cosas hubieran sido como yo creo que deberían haber sido, creo que esto hubiese acabado de otra manera mejor. Ahí está Marta con toda su naturalidad, expresando su criterio. Y de pronto le entra un momento de lucidez y dice, aún ahora, a pesar de las circunstancias, es aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. A pesar de que, caramba, las cosas no han sido como yo hubiese querido, y yo las hubiese hecho de diferente modo, ¿no es cierto? A pesar de todo eso, ella sabía, ante lo inevitable, que si le pedía a Dios que la consuele y que le dé fortaleza, eso iba a recibir de parte de Dios. Ella no estaba pensando, si estabas tú, Jesús, aquí, mi hermano no hubiese muerto porque tú hubieses alejado la muerte de él. No estaba pensando en eso. Ella no había visto todavía nada tan concreto como eso. Nosotros ya sabemos lo que sucede con Jesús, pero ellas no tenían esa vivencia todavía. Ella simplemente decía, no sé, hubiese querido que estés aquí para consolarme. Tal vez de repente, no sé, algo hubiese pasado distinto. Pero bueno, ya ha pasado. Ahora, yo sé que si le pido a Dios que Él me dé gozo, lo va a hacer. Y ella recibió gozo en ese momento, a pesar de esa difícil situación por la que estaba pasando, y eso le permitía tener la esperanza. ¿Qué esperanza? De que si le pides cualquier cosa a Dios, Él te la da. ¿Cuándo ha sido la última vez que has pensado tú en eso? De que si le pides algo a Dios, Él te va a dar. Yo sé que muchas veces has pedido muchas cosas. Yo sé que muchas de tus oraciones están cargadas de peticiones. La lista del supermercado queda corta contigo. Pero ¿cuántas de esas le has pedido con fe? ¿Cuántas veces has dicho, Señor, yo sé que esto sí tú me vas a dar? ¿Cuándo fue la última vez que oraste con fe? Ella podía dejar ese momento de estar desesperada, molesta, enojada, deprimida, porque tenía la seguridad de que en esa circunstancia ella sería reconfortada por el Señor. Tú podías dejar de estar enojado, intranquilo, no sé, fatigado, impaciente, si supieras que el Señor está dispuesto para darte lo que hace falta para tu vida. Ese gozo es el que te otorga el sacrificio de Cristo en la cruz. Y ese mismo gozo te produce el que tú seas regenerado por el Evangelio. Todo lo demás son esfuerzos humanos. Todo lo demás es un deseo de que las cosas marchen bien. Si tú no conoces, tú no tienes una relación individual, personal con el Señor Jesús, todo lo que tú hagas por alcanzar el gozo va a ser un esfuerzo bastante grande. El gozo del Señor es tu fortaleza. Y dice Nehemías 8, del 9 al 12. Entonces Nehemías, que era gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, escuchen bien, este día es santo para el Señor su Dios, no se entristezcan ni lloren. Porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo, vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es la fortaleza de ustedes. Y los levitas calmaron a todo el pueblo diciéndole, ya pues callen, porque el día es santo. No se entristezcan. Entonces todo el pueblo se fue a comer y a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta. ¿Por qué? Porque comprendieron las palabras que se les había enseñado. Bueno, ¿sientes que hay verdadero gozo en tu vida?
no sé, porque este es un mundo de problemas, de sufrimiento, de estrés, pues ahí esto es difícil. ¿Cómo puedes tener una vida feliz cuando muchas veces parece que todo se está desmoronando? Parece imposible. Pero la Biblia te muestra un gozo firme que supera todos los dolores de la vida. Todo el pueblo se reunió para escuchar las Escrituras y los sacerdotes se las explicaban. Ahora eran conscientes de sus pecados y, por supuesto, quedaron entristecidos por todo lo que habían hecho. Eso pasa aún ahora. Un predicador expone la palabra y muchos se sienten conmovidos. Como dicen, esto me ha tocado. Y hasta lloran. Pero se les pasa. Y claro, ahí está el pueblo. ¿Qué dice que hicieron? Se fueron a comer. Así es que hoy van a recibir un buen mensaje. Y si hoy les conmueve algo, ya saben, pueden ir a comer también. Ellos habían reconocido lo que habían hecho. El pecado los había llevado a la destrucción, especialmente en Jerusalén. Y había llevado al exilio a los israelitas a Babilonia. Pero Nehemías tenía otra perspectiva. Dios llevó a su pueblo de regreso a Israel. ¿Para qué? Para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y entonces, ¿qué? Tuvieron una nueva oportunidad. Siempre que tú regreses al Señor, siempre que reconozcas que tu vida depende de Él, tienes una nueva oportunidad. Ahora sí, podrían decir que podemos reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y Dios transformó su situación. Restauró a un pueblo que era dedicado a Él y que conocía su palabra. Y por lo tanto, este no era un día de tristeza o de lamento por el pasado, sino más bien era un día de extrema alegría por el futuro. Probablemente tú hoy recuerdes algo malo que has hecho porque la palabra te lo hace recordar. Pero no es para que te entristezcas, sino para que pienses, aún ahí el Señor está para limpiarte y para darte un nuevo comienzo. ¿Y para qué? Para que encuentres gozo en Él. Las circunstancias de la vida pueden ser difíciles, sin esperanza a la vista, pero Dios tiene el control. Y para quienes aman a Jesús, siempre hay esperanza. Siempre va a haber ilusión en el futuro. Porque recuerda, el verdadero gozo está en Dios. Y los israelitas tenían muchos motivos para estar tristes, pero llegó el momento de dejar esa tristeza. El día que escucharon la palabra de Dios fue de bendición, no fue de maldición. Y entonces lo que les pasó es que pudieron regocijarse. Yo podría afirmar, hoy es un día de regocijo para ti. Y es porque el gozo de saberse salvo, de saberse libre, de saberse en manos de Dios, supera la tristeza que produce el pecado. Todos pasamos por tristeza y dolor, pero con Jesús se corta la maldición. No hay más, hay una vida de bendición. Hay una nueva condición de vida. Y llega un momento en el que tienes que decidir. Así es que yo te animo. Decide a poner tus ojos en Jesús y dejar de mirar hacia atrás a ese mundo perdido. Cuando haces esto, pues encuentras gozo, ese gozo de Dios en tu vida. Ves el gozo de la salvación y eso supera toda tristeza. Incluso cuando estás muy triste, puedes estar seguro que el gozo de Dios llena tu corazón y te fortalece. Y además, nadie te quita eso.
Y dijeron los levitas: callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Así es que a muchos que están hoy de repente lamentándose por la situación, porque no hice, me equivoqué, no logré, no alcancé, no se pudo, no se logró, podrían escuchar el mensaje: cállate, porque hoy es un día santo, no te entristezcas. Este es el día que hizo el Señor para que nos alegremos y cantemos juntos. Y el gozo del Señor no solo te fortalece, sino que también nos une. Ese gozo no es para que tú lo guardes para ti, es para que lo compartas hoy con tu familia. Y así como los israelitas celebraron y compartieron, pues tú también puedes difundir ese gozo de Dios entre todas las personas que conoces. Seguramente te pueden preguntar mañana lunes: ¿cómo puedes estar así tranquilo, tan calmo, si, pucha, has visto el tráfico, has visto los problemas, has visto las noticias del fin de semana? Y tú les puedes decir: el gozo del Señor es el que me fortalece. Y te anima a amar a tu prójimo. Y te ayuda a llevar el Evangelio a más personas. Y cuando estás motivado por un corazón gozoso en Jesús, pues eres fuerte. Y tienes el poder de multiplicar el gozo en la iglesia. Así que levanta la vista y mira a Jesús. Y en Él vas a encontrar el gozo. Ese gozo que te fortalece y que puede cambiar tu situación actual. Recuerda que Cristo ha tomado tu lugar y Él ha recibido el castigo que tú merecías. Y aún con todo eso, la bondad de Dios y el deseo de glorificar al Padre le llevó a poner el gozo delante de Él y así poder sufrir la cruz. Y hoy se encuentra sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti. No es que estás sentado ahí tomándose su vacación, a ver qué va a pasar y esperaré que estos cambien alguna vez. Él intercede por ti. Él te puso su espíritu para que tú cambies tu vida. Él te ha dado las condiciones para que vivas una vida diferente. Esa es la bondad de Dios. Y si has entendido la diferencia, yo te invito a que corras a los pies de Cristo, ahí a la cruz, a humillarte y a confesar tus pecados y decirle: Señor, necesito que tú cambies mi vida y quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Este día de gozo puede ser el inicio no solo de una semana bendecida, sino de una vida que glorifique a Dios. ¿Por qué? Porque tú te sientes fortalecido por el gozo del Señor. Y el gozo del Señor te permite ser agradecido. Filipenses 4, del 4 al 9 dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les diré: regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Pablo escribe esta carta más o menos a principios de los 60 antes de Cristo, a causa del sufrimiento y la oposición y los problemas internos que estaban enfrentando. Y como esa congregación estaba situada en pleno territorio romano, pues no era de extrañarse que la oposición y la persecución pues fueran una constante en la vida de la iglesia. Y que debes considerar, ¿no es cierto?, que también los términos que utiliza Pablo de Señor y Salvador, pues eran títulos que se referían al emperador, en ese tiempo Nerón. Pero Pablo las usa intencionalmente para referirse a Jesucristo. Señor y Salvador. Y en verdad solo le pertenecen a Él. Con esto queda claro que ser ciudadano en ese contexto no era fácil. La iglesia sabía que su ciudadanía no era de este mundo. Y no iban a ceder en nada que fuese contrario a Dios y su palabra.
y estaban dispuestos a sufrir por causa del Evangelio. Lamentablemente, como suele suceder siempre y en todo tiempo y en todo lugar, algunos, por escapar de la persecución, se volvieron enemigos de la cruz. Qué triste que tú, por las presiones, puedas decir, sí, de verdad que me hice cristiano para dejar de tomar, pero nada más. Dice Pablo a los filipenses, en el capítulo 3, versos 18 y 19, porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo, aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. ¿Se dan cuenta? No es un hombre que se dedicó a perseguir a la iglesia, no es alguien que estaba matando gente. Era simplemente alguien que se ha dejado llevar por sus propios deseos. Alguien que estaba viviendo de la manera a la que le gusta el mundo, en las cosas terrenales. Era alguien que se había apartado de Dios simplemente para vivir su vida. Lamentablemente, muchos cristianos en periodos tienen que creo que Dios me ha abandonado y ellos corren y lo abandonan. No lo abandonan jamás. Pero se dedican a hacer sus cosas, su vida, y quieren ser tratados de manera diferente. Y el único que los trata diferente es el mundo. Porque les hace creer que está bien lo que están haciendo. ¿Qué vas a estar siguiendo a un Dios que ni ves? ¿Para qué vas a estar ahí pendiente de algo que te complica ser bueno, amar a los demás, perdonar todo el tiempo? No, vamos. Hay que hacer lo que tú tienes que hacer. En medio de eso, en medio de todo ese inconveniente, Pablo no les está sugiriendo que se alegren, que estén contentos, que estén riendo, sino que les manda regocijarse sinceramente, dependiendo del Señor siempre. Y dice en Filipenses 4:4, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. El apóstol entiende la situación en que está viviendo como congregación. Sin embargo, les llama a regocijarse todo el tiempo. ¿Por qué está insistiendo tanto? ¿Por qué? Porque el gozo es un distintivo del cristiano. El gozo es algo que te hace diferente. El gozo que tú tienes es distinto a lo del mundo. Tal vez algunos se alegran porque recibieron una buena noticia, pero tú recibes una mala noticia y no te alegras, sino que estás con gozo. Porque dices, aún ahí el Señor está al control. En la carta a los Filipenses, Pablo, si ustedes se ponen bien acuciosos a mirar, encuentras 16 veces la palabra gozo. Pero ¿qué es el gozo? Es algo que te identifica con un sentimiento de plenitud y de satisfacción. Algo que no te deja estar apesadumbrado, abatido. Que no te deja estar deprimido. Es el resultado de una experiencia de gran satisfacción por el cumplimiento de lo esperado y lo anhelado. Es decir, yo deseo, Señor, que tú obres en esto, y el gozo me hace sentir que hay certeza en ello. Nosotros de repente estamos pendientes de esas cosas que perecen, o sea, las que se malogran, las que se van, y ese gozo siempre es incompleto y limitado. ¿Por qué? Porque el gozo no es circunstancial. Claramente no lo es, pero lamentablemente la tendencia es buscar gozo y deleite en todo, menos en Cristo. Y lógicamente no lo encuentras. Y claro, hay una alternativa, siempre hay un plan B, ¿no? Y el entretenimiento es el sustituto que el diablo encuentra para ti en vez del gozo. Decir,
debo tener gozo en esta circunstancia difícil. Bueno, vamos a tirar una chupa. Listo, muy bien. Esa es la manera en la que voy a salir de mi problema. Ahora ya tienes dos. ¿Sí? Porque te has gastado la plata que no tenías. Tienes que ir a dar cuentas en tu casa. Y encima tienes malestar del cuerpo. Y el segundo es que tu problema no ha pasado. Cualquier cosa que le prestes atención, el placer, las posesiones, etc., no sirve. Lo que debe quedar claro es que no existe gozo fuera de Cristo. Cualquier cosa que creas que lo es, ese es un engaño para ti. Estás llamado a regocijarte en el Señor. La pregunta es, ¿encuentras gozo en Él? De repente puedes preguntar, pero bueno, ¿cómo va a ser posible gozarse si la situación en la cual me encuentro es tan difícil? ¿No crees que es ilógico que quiera encontrar gozo en un estado actual de mi vida? Inclusive alguien podría aumentar. Si te pusieras en mi lugar, verías que no hay motivo para gozarse. Bueno, encontraremos la respuesta. ¿Cuál es el fin del hombre? El principal. La respuesta es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. No es satisfacción para mí. No es tranquilidad para mí. Es tranquilidad y satisfacción en el Señor. No puedes gozar de Dios si no le glorificas, si no le atribuyes todo a Él. Quien piensa que puede gozar de Dios sin glorificarle, sin darle la gloria a Él, corre el riesgo de suponer que Dios existe para el hombre y no el hombre para Dios. Hay la mala costumbre de creer que Dios es tu servidor, siendo que eres tú quien debe servirle sin importar el costo. Nosotros somos siervos. Siempre somos siervos. La pregunta es ¿de quién? ¿A quién sirves? Hoy parece que hay una serie de prerequisitos para servir a Dios. Y ese es otro pecado que, si lo tienes, debes confesarlo y arrepentirte. Nosotros de repente hoy, en este día, no vemos todavía un beneficio que ya está afuera, en la puerta. Cuando haya frío de invierno, la puerta va a poder mantenerse abierta porque alguien con amor, dedicación y entrega ha instalado una puerta allá afuera. Y lo ha hecho con gozo, no sin sacrificio, no costándole poco, sino con gozo. Y nosotros, que ni siquiera lo hemos visto, y hemos entrado nomás, como decía mi papá espiritual, te has pasado como una llama, no sé por qué, no sé si las llamas se pasan así, pero nos tomamos la vida como si no tuviéramos nada que agradecer. Y por eso no tenemos gozo. Nos sentamos en unos asientos y es tan difícil estar sentado aquí, en algo en lo que Dios ha provisto para ti hoy, aquí. Y por eso no hay tranquilidad, no hay placer en estar en una parte, porque no tienes gozo. Al salir, puedes ver y mirar y decir gracias Dios por el siervo que colocó, por la iglesia que lo propició y por ti que lo hiciste posible. Y dice Pablo a los filipenses: la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. Lo bueno tuyo, que se note. Lo bueno que eres tú, que se vea. Las cosas y acciones buenas, que no se las cuenten, sino que se noten, que son palpables. Así como hay un imperativo en regocijarse, también hay uno en la forma en cómo obrar. Y Pablo no está diciendo sean amables
solo con los que los aman, con los suyos. No, dice, amen a todos. Y claro, más de uno dice, ¿y cómo puedo amar a este que está a mi costado? O ni ha venido siquiera, ya, ¿no? ¿Cómo puedo amar? Y Pedro te dice, mirad lo extremo que es, en primera de Pedro 2:23. Y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Eso sí que es algo, ¿no? Así, ¿me quieres decir eso? Mira lo que te voy a decir yo a vos. Así me quieres tratar, mira cómo te voy a tratar yo a ti. ¿Tú quieres comportarte de esa manera? Me vas a conocer a mí. Cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Y cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú has sentido gozo que alguien venga y te maltrate? No digo que te has alegrado, que lo has abrazado, ve mi maltratador, ven y soname otra vez. No. ¿Cuándo has sentido gozo? De decir, el Señor está aquí conmigo y me puede permitir estar ante una persona que no sería aceptable para mí en otras circunstancias. Y puedo pasar esta circunstancia difícil con gozo. Jesús jamás se mostró hostil, ni siquiera con los que procuraban hacerle mucho daño. Es posible ser amable, incluso con quien te hace daño. Sigue a Cristo y date cuenta que estás equivocado cuando quieres tomar venganza. Y te das a dar cuenta que estás equivocado cuando dices que no debería ser de esa manera. Dice Pablo, la bondad tuya, que sea conocida por todos los hombres. Pablo estaba animando a la iglesia a no intimidarse por las persecuciones. Y ahora les ordena que su amabilidad sea reconocida por todas las personas con las que se relacionaban. Pero cabe resaltar, ¿no es cierto?, que los filipenses eran una iglesia sana, era una iglesia buena. Pablo desde un comienzo agradecía a Dios por la comunión que había entre ellos. Y más adelante va a agradecer por lo generosos que son. Y dice en Filipenses 4, verso 5, la segunda parte, el Señor está cerca. La causa por la cual te gozas es porque Dios está cerca, porque sabes que Dios va a venir y eso es un gran motivo de gozo. Y aunque Cristo viene, tu unión con Él ya es un hecho. Dios ya ha dado su Espíritu Santo en tu corazón y es el que te guía. Y por eso el salmista podría escribir en el Salmo 145, verso 18, el Señor está cerca de todos los que lo invocan. ¿Cuán cerca, más cerca puede estar si está dentro de ti? El Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan, en verdad. ¿Está cerca su venida? Sí. Y está cerca en ti también. Así que presenta tus oraciones a Dios con ruego y acción de gracias. Y no dejes de entender que Él es el que está guiándote tu vida. Y te hace recuerdo de algo que es sumamente importante para ti y que es lo principal cuando no lo obedeces, que te quite el gozo. En Filipenses 4:6 dice, por nada estén afanosos. Antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. ¿Cuándo deberías estar afanoso? Nunca. ¿Por qué deberías afanarte? Por nada. ¿Con quiénes deberías estar fastidioso? A ver,
¿Le damos una mirada? Con nadie. Es una parte de las palabras que dijo Jesús. Por nada estén afanados. Y en vez de afanarse, ¿qué tienen que hacer? Pues ir a Cristo. No te afanes, ve a Cristo. Ora. Ruega al Señor, Él está cerca. Él tiene cuidado de sus hijos y sabe de las necesidades que tienen. ¿Por qué manda esto? Porque un corazón afanado no ora. ¿Y saben por qué no ora? Porque está afanado. Por eso no ora. ¿Y tú no oras? ¿Por qué? Porque no tienes agradecimiento. Lo peor que le puede suceder a una iglesia es la falta de oración. No es por falta de tiempo que no oras, es por falta de deseo. Si te das cuenta, haces todo lo que tienes que hacer, todo aquello que de verdad te interesa. Para lo que te gusta, siempre tienes tiempo. Y en la vida cristiana, todo lo haces más fácil. Puedes ir a la iglesia, puedes ir al culto, puedes estar en las reuniones, hasta vienes el día de la limpieza, el día que hay que almorzar, estás puntual. O sea, todo puedes hacer. Pero cuando dicen vigilia, brillas por tu ausencia. ¿Sí? Estás listo para hacer todo en el mundo. Pero cuando Él te dice, sí, tenemos que orar, a ver, decime de qué hay que orar y a ver si me acuerdo hacerlo, ¿sí? La oración es una cuestión de vida o muerte. Si no somos una iglesia de oración, somos una iglesia muerta. No es tan grave, pastor. A ver, Mateo 26:41 dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así es que, si tu preferencia es, no, pues no vamos a orar, ya está, ya sabes, la tentación está a la puerta y tú le estás abriendo. ¿Por qué? Porque tu carne es débil. Te dice, la tentación está afuera, a ver, le veré, esa es la curiosidad, ¿no? Le veré, ya le has dejado entrar. Y la tentación te agarra nomás. ¿Por qué? Porque eres débil. Y la tentación sabe cuál es la tecla que tiene que apretar en tu vida. Sabe cuál es el timbre que abre. Y por eso está ahí. Y el Señor decía, velen y oren. Vigilen cómo está su mente, cómo está su corazón, cómo están ustedes en sus relaciones y oren. Así van a estar alejados del pecado. ¿Por qué? Porque su espíritu está dispuesto. El espíritu que Dios les ha dado está animado para no pecar. Pero la carne que tienen ustedes es débil. La carne que tenemos todos. Pero hay algo que de verdad me conmovió la última vez, estar escuchando de un buen predicador, y dijo, cuando tú pecas recurrentemente, es porque no estás leyendo la Biblia. Mientras más dejas de leer la Biblia, más recurrentemente vas a ir pecando. E hice una evaluación antes de decirlo aquí en público. Sí, es cierto. O sea, cuando hice el análisis, dije, verdaderamente es así. La palabra de Dios es la que te hace dar cuenta. La palabra de Dios es la que te aparta del pecado. La palabra de Dios te dice que eso no te conviene. La palabra de Dios te dice lo que sí Dios quiere para ti. La palabra de Dios te recuerda las promesas que Él tiene y que no las alcanzas porque pecas. Entonces, todo eso te haría pensar en que no te conviene pecar. Pero, lamentablemente, nosotros, por la falta de lectura de la palabra de Dios, pues caemos recurrentemente en el pecado.
Y le preguntaron a este predicador, ¿y es bueno eso? Y él dijo, bueno, si eres cristiano, de ninguna manera. Deberías estar leyendo la Biblia. No dijo, no deberías pecar. Dice, deberías leer la Biblia todo el tiempo. Y eso me parece muy interesante. Por eso los comparto. Una iglesia que busca un sustituto en vez de Cristo, lo hace cuando le falta la oración. Si crees que puedes vivir sin orar, pues el Dios que adoras no es real. La oración es una necesidad para el creyente. Es un encuentro con Cristo. No es algo que tú opcionalmente puedes quererlo. Es tener un encuentro con Cristo. En la oración encuentras comunión real. Así es que te podría agregar que cada vez que no oras, te estás perdiendo algo excepcional para tu vida. Cada vez que dejas de orar y dices, ay, hoy día me he levantado, sí, creo que no he orado. ¿No les ha pasado eso? Creo que no he orado. Pero ya es martes, ayer era lunes cuando no has orado y ahora es martes. Ay, es cierto. Bueno, mañana voy a orar. Te has perdido 3 días de comunión con Dios. Y claro, cuando no oras, ingratitud en tu corazón. Y lastimosamente la ingratitud es un pecado que a muchos les gusta atesorar. Parece que es el pecado preferido. Ser agradecido con Dios en cualquier circunstancia solo puede hacerlo quien verdaderamente tiene su mirada en Él. Todos pueden orar y presentar sus peticiones delante de Dios, pero no todos son agradecidos en la situación en la que se encuentran. Y dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. El apóstol Pablo te está mostrando cuál es la consecuencia de orar en acción de gracias. ¿Qué dice? Que tu mente estará protegida. ¿Para qué? Para no pecar. Tu mente va a ser guardada con buenos pensamientos, los de la palabra de Dios. No esos pensamientos de sí, sé bueno. No, lo que dice la palabra de Dios. Tu mente va a ser guardada de tener esos pensamientos equivocados de daño, de ofensa, de placer para ti. Imagínate qué gran consuelo para una iglesia que estaba siendo atribulada y esto vino a traerle paz, la paz de Dios. Dice en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Te está faltando gozo? Ya sabes muchas cosas que te están faltando. Leer la palabra, vivir en paz, orar siempre. Creo que es necesario que tomes en cuenta todo el mensaje integral para que el gozo que hay en ti, que el Señor ha puesto en tu vida, nunca se pierda. La paz de Dios es una garantía. El mundo no puede quitarte el gozo y esa paz que hayas en Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor ha vencido al mundo. En los brazos de Jesús estás seguro. Es un gran gozo. La iglesia solo encuentra paz en Cristo. Yo te pregunto, ¿qué esperas para acudir a Él? El gozo del cristiano no depende de las circunstancias. En la aflicción, en los sufrimientos, eres llamado a gozarte en el Señor. Y lógicamente, afanarte, confiar en tus fuerzas y en todo menos en Dios, pues te lleva definitivamente a abandonar la fe. El Espíritu Santo, por medio de Pablo hoy, te invita a acudir a Dios en oración, ruego y acción de gracias. Donde esté tu tesoro, allí también va a estar tu corazón. La pregunta es, ¿dónde estás buscando gozo? Es tiempo de volverte al Señor para descansar en Él. Y puedo decirte que si no hay gozo en tu vida,
Analiza bien. ¿Qué es eso que tú llamas cristianismo en tu vida? No vaya a ser que estás viviendo una religión. No vaya a ser que estás en un entusiasmo por compartir con gente cristiana, por compartir una vida que no tienes. Analiza bien, si el gozo no está en tu vida, es probable que el Espíritu Santo no esté orando contigo. Pero no está todo perdido. El Señor abre la compuerta. Puedes ir a Él, puedes rogarle: Señor, sé tú hoy mi Señor y mi Salvador. Que Dios nos guíe siempre a hacer las cosas de la forma en la que Él quiere.